Bueno, y como prometimos hace un ratito, porque bueno, nos quedamos charlando bastante, aquí estamos Andrea y bueno, el invitado que estábamos diciendo que teníamos en el estudio, se trata de Ariel Garis, el profesor Ariel Garis, ¿no? Lo presentamos así, licenciado, me dice acá Andrea, aclaremos que es licenciado, licenciado en Historia. Sí. Claro, que hizo su tesis, ¿cierto? Por eso hablamos de la tesis también. Bueno, como verán, hablamos bastante, pero le vamos a dar un poco de micrófono, un poco de aire para que la gente también se entere de por qué lo invitamos, Ariel, hoy aquí a nuestro programa, a nuestra radio, porque tuvo un encuentro muy interesante, mucho aprendizaje. Ya sabíamos que había andado por Buenos Aires, Ariel, porque tuvimos noticias de él con esto de la suspensión del partido y cuando se jugó el partido, que Ariel estaba atrapado en Buenos Aires entre tantos problemas de congestión del tránsito y de policías en la calle y demás. Sabíamos esto. Pero Ariel dijo, no fui a ver Boca River, fui a un curso. Bueno, sí. Así supimos del curso. Y un curso con una persona que sabe mucho de historia, de filosofía, de literatura. Bueno, estamos hablando de... Bueno, de José Pablo Feynman. Estamos hablando de José Pablo Feynman, realmente, sí. Qué figura, sí. que bueno, estuvo brindando un curso con una particularidad. Miramos unas fotos hace un rato y él me decía, acá está en la casa. Y ¿por qué están en la casa? Bueno, porque los cursos los da en la casa. En su casa, en su domicilio particular. Bien, bueno, nos interesó la temática de estos cursos. Creo que tenemos que empezar a conocer un poco más nos va a hacer muy bien conocer más la historia argentina, ¿no? Me parece que si supiéramos un poco más de historia, a lo mejor estaríamos mejor hoy. En profundidad, sí. En profundidad. ¿Por qué somos lo que somos, no? Porque el presente es producto del pasado. Bueno, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes y que me hayan invitado. Bueno, para nosotros bien. También es un gusto, así que vamos a tratar de aprovechar este tiempo para que nos cuentes, claro. Ariel. En principio, bueno, contanos acerca de cómo accedes a estos cursos y cuál era la temática de los cursos. Bueno, ahí vamos. Se trató de una serie de encuentros sobre literatura y compromiso político en Argentina y tres casos emblemáticos. Son tres casos que se convirtieron en tres clases, ¿no? El primero de ellos, Sarmiento, el segundo, Borges, y el tercero, Rodolfo Walsh. Bueno, interesantísimo, ¿no? Sí, claro. Sarmiento, claro. Borges y Rodolfo Walsh. Sí. Realmente un testimonio de la historia argentina muy contundente, ¿no? El que han dejado. Tal cual, porque acá partimos de una frase, ¿no es cierto? Si la historia la reducís a la historia de las ideas, ¿no? La importancia que las ideas tienen en los acontecimientos políticos, entonces los héroes de esa historia van a ser los que producen ideas, y los que producen las ideas son los intelectuales. Claro. Entonces, allí los tres, ¿no es cierto? Los tres casos emblemáticos, ¿no? Allí están entonces estos tres casos emblemáticos. Sarmiento con el Facundo. Y sí. Civilización y barbarie. Y ahí arranca todo. No es que la tesis sarmientina, civilización y barbarie, la haya inventado Sarmiento. Sarmiento sí fue el original en exponerla en ese libro monumental. Contarla que es maravillosamente. Hay que leerlo, sí o sí. Es el libro fundamental para entender quiénes somos hoy. Para entender la argentinidad, exactamente. Para entender el país, no solo en la historia del país, sino entender el presente del país. Y posiblemente, claro, para entender hacia dónde vamos. Es la dicotomía civilización y barbarie, que antes de Sarmiento, Analía estaba presente y se puede explicar con una anécdota. Se puede explicar muy fácilmente con una anécdota. Sarmiento escribió ese libro en 1845 en su exilio en Chile.
Sarmiento debe exiliarse durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Entonces, antes de cruzar la cordillera, ahí escribió esa famosa frase, les idées on les tue pas, las ideas no se matan. Y se las escribió en francés, como decir, yo sé francés y ustedes no, todo un símbolo, claro, de los hombres cultos. Con esa humildad que lo caracterizó a Sarmiento. Nunca fue un hombre humilde, y eso es lo que le agradecemos a Sarmiento, ¿no es cierto? Su desbordante ambición y soberbia, ¿no? Este es un libro que él lo escribe contra Rosas en su exilio chileno en el 45, en el diario El Progreso. Tienen éxito esos artículos y después los va a compilar en un libro. Tienen éxito porque están muy bien escritos. O sea, yo creo que el talento de escritor que tiene Sarmiento siempre hablamos de Sarmiento como historia, como personaje de la historia, como político, pero el literato, como hombre de ideas, pero el Sarmiento escritor. El Sarmiento escritor, porque él descubre es maravilloso. Claro, Sarmiento quiere que lo lean. Entonces, cuando quiere que lo lean, tiene que darle algo a sus lectores que sea atractivo a la lectura, algo que les llame la atención. A través del discurso literario, él lo que quiere es introducir sus ideas políticas. Entonces, ese libro lo escribe contra Rosas, pero no puede escribirlo contra Rosas, porque está en el exilio, puede decir lo que quiera de Rosas, pero no iba a tener éxito, porque Rosas estaba en su máximo momento de popularidad. Entonces él no podía atacarlo a Rosas directamente y decide atacarlo a través de la figura de Juan Facundo Quiroga, que hacía 10 años que lo habían asesinado en Barranca Yaco. Así que fíjate vos, ¿no es cierto?, qué inteligencia la de Sarmiento. No lo puedo atacar porque tiene su popularidad en el más alto grado, nivel que haya llegado. Entonces lo ataca por otro lado, lo ataca por el lado de Quiroga. Y Sarmiento quiere que lo lean, pero quiere que lo lean no solo los argentinos, quiere convertirse en el intelectual de la época del mundo, y para eso necesita que lo lean en Europa, y más específicamente en Francia, y que lo traduzcan en francés. Entonces brinda un libro, un texto escrito de tal forma, con tantas metáforas, tantos giros retóricos y todo lo demás, para hacerlo atractivo al público europeo. ¿Y qué quiere leer el público europeo? Bueno, quiere leer lo que pasa en un continente salvaje, indómito, bárbaro, exótico. Exótico. ¿No les gustábamos porque éramos exóticos. El tigre de los llanos, un Facundo enfrentándose con los tigres, todas cosas fantásticas, muy a lo García Márquez. Bien, muy a lo García Márquez, con eso real maravilloso que está en toda la literatura nuestra. Y vos fíjate que los críticos literarios terminan diciendo, bueno, pero al fin y al cabo él tenía rechazo o admiración por el Facundo, porque en definitiva la forma en que lo describe, lo ensalza, lo enaltece al tigre de los llanos, la valentía, el coraje. Porque al final no se sabe qué es el libro, si es una novela, si es un ensayo sociopolítico. Claro, exacto, dice un ensayo, pero claro, sí. Hay una controversia en eso, no se sabe qué es. Al final. Bueno, Borges decía que debió haber sido nuestro libro de cabecera y no el Martín Fierro de José la verdad que debió haber o los dos, claro, porque ahí describe Sarmiento qué es la dicotomía civilización y barbarie, es lo que somos, y se explicaba con una anécdota que yo te decía al principio. En el año 1829, Juan Manuel de Rosas asume el primer gobierno, un gobierno moderado del 29 al 31. La dictadura vendrá después del 35, con el asesinato de Quiroga. En el 29, cuando asume, el cónsul de Uruguay, de la banda oriental, o la provincia oriental, como se decía en ese momento, pide una entrevista. Rosas accede. Y ahí Rosas le dice algo en esa entrevista que después se publica en Montevideo, donde brinda cuál es su proyecto político. Y habla de esto, de que existen dos países. El país moral, le llama así, el país moral, y en el país moral identifica a Rivadavia y a los hombres cultos de Buenos Aires, y por el otro lado existe el país real, el país de los gauchos, de los caudillos, de los negros. Dice, y yo me propuse gobernar en el país real. Mira qué bárbaro, ¿no? Y la Argentina, ayer te voy a traer acá al presente. Entonces vos podés compararlo a Rosas con Perón.
Claro, hay paralelismos. Exactamente. Te voy a traer al presente a una situación. Ayer en el Vélez hubo una charla. La doctora Carla Carta hablaba de ESI, Educación Sexual Integral, de la Ley de Despenalización del Aborto, con otras profesionales, ¿no? Abogadas, Silvina Calderón, Virginia de la Vega y una psicóloga, Natalie, bueno, no recuerdo el apellido. Y la doctora Carla Carta, cuando los chicos planteaban algunas preguntas como surgió esto de la maternidad joven, la maternidad en edad más avanzada, y la doctora dijo, bueno, hay dos Argentinas, depende, en una Argentina las madres son madres muy jóvenes y en la otra Argentina cada vez más grandes, digamos, hablando de esto de las dos Argentinas hoy presentes, y ella lo habla desde la salud pública y como médica y como con conocimiento, ¿no? De lo que pasa hoy, pero este planteo de civilización y barbarie, este planteo de un país real y un país moral, y bueno, hoy está tan vigente, ¿no? Está vigente, claro, lo que el país es y lo que el país debería ser. Claro. Ahí está el problema. Entonces, lo que debería ser el país, claro, ahí funciona una intelectualidad ligada a los intereses portuarios de Buenos Aires, al liberalismo, ¿no es cierto?, y a las ideas europeas en boga, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el país real. Lo que somos, lo que todavía no aprendimos a digerir que somos. Esto también me hace acordar, bueno, no me quiero mucho de tema, pero viste cuando hablamos del G20, la vidriera, lo europeizante, lo que digamos, lo que queremos... es el centenario de 1910. Lo que queremos mostrar al mundo que somos. Claro, Figueroa Alcorta, cuando organizó los festejos del centenario en 1910, los festejó bajo estado de sitio, con los anarquistas y los socialistas haciendo atentados, sabotajes, y las cárceles rellenas de Buenos Aires, llenas de gente. Pero en los festejos se veía... claro, se veía una Argentina opulenta, ¿no es cierto? Claro, lo que mostramos, lo que queremos ser, claro, que mostrar al mundo que somos. Claro, la Argentina, ¿no es cierto?, de las mieses, ¿no es cierto?, la Argentina opulenta, próspera, claro, pero eran prósperos algunos, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que se ha mantenido vigente desde estas maravillosas descripciones que han hecho Sarmiento. Uno ve los festejos del G20 en el Teatro Colón. ¿no? Claro, me hiciste acordar cuando, claro, a eso justamente. Se me vino esa imagen cuando hablábamos de esta división, ¿no? Tal cual. Y entonces vos ves ahí los paralelismos que se establecen, ¿no? Y en el otro uno tirando piedras a un colectivo para ir casi en simultáneo, un poquito antes nada más, uno tirando piedras para, o sea, una cuestión medio salvaje, ¿no? Tirar piedras contra el vidrio de un colectivo para herir a un jugador y en el otro extremo tenés esta opulencia del Teatro Colón, del festejo, de la presencia de príncipes y de gente con un lujo que representa totalmente otra Argentina, ¿no? El poder, claro, es como que existen dos países, ¿no es cierto?, en un mismo territorio. En un mismo territorio. Eso es lo que Sarmiento empezó a describir. A ver, y lo describe fantásticamente en el Facundo, pero tiene que hacerlo también con recursos literarios, Analía, porque si no de otra forma no llegaba, no lo hubieran leído, no se hubiera hecho el libro que es hoy, ¿no? Tampoco se entendería. Con tantas traducciones. Y tampoco se entendería. 10 años después se tradujo al francés. Logró el éxito Sarmiento y lo tradujo al inglés Mary Mann, la esposa de Horace Mann. Mirá. Que fue los amigos de Sarmiento, donde Sarmiento en su paso por los Estados Unidos aprendió el sistema lancasteriano, el normalismo, la educación. Ahí vienen todas las... Y ellos lo tradujeron al Facundo al inglés al también. Inglés, en Estados Unidos, sí. Así que... y también asombrados, maravillados por ese continente sudamericano, indómito, ¿no es cierto? Indómito, claro, con tigres, y acá, sí. Con caudillos luchando contra los tigres. Exactamente, el grito de guerra, ¿no es cierto? Ahí lo describe a Facundo de una forma extraordinaria, ¿no es cierto? Cuando lo ve como ese soldado indómito, instintivo, y lo compara con el general Paz. Al general Paz lo ve Sarmiento como el general a la europea, el general de la estrategia, el general de la guerra científica, ¿no es cierto? Mientras que Facundo es el general, es el militar del instinto puro. Entonces claro. Ahí se enfrentan, por ejemplo, en la tablada y en un cativo, se enfrentan Quiroga,
que representa esa fuerza instintiva, bárbara, y el general Paz, ¿no es cierto?, con la guerra estratégica, la guerra de científica. Y entonces Sarmiento ironiza cuando Quiroga dice que los soldados de Paz parecen pasos de ballet, los que claro. Y sin embargo con menos hombres le ganan las dos batallas. Entonces dice Sarmiento, ahí aprovecha para decir la ciencia es la que va a ganar y no estos caudillos. Se va mandando mensajitos. Exactamente, y eso lo tiene que hacer a través de la literatura, porque si no de otra forma no lo llegaba. Qué inteligente, ¿no? Y no lo entendería, realmente. Porque el propio Sarmiento tiene conciencia de quién es él. Y él dice, yo soy un montonero ilustrado. Claro. Yo soy parte de este pueblo salvaje, pero accedí a las letras. Y quiere también que el resto acceda al mismo. Ahí esa es la diferencia de Sarmiento con Mitre. Claro. Porque Mitre no se describe nunca como un montonero o un es un ilustrado. Exactamente, es un liberal porteño ilustrado. Claro. Tiene linaje, Sarmiento no. No. Es un montonero ilustrado. Mira vos, ¿no? Que me hiciste pensar, porque también vos me dijiste que habló sobre Martín Fierro. Claro. Y fíjate que ahí ocurre, José Hernández es un ilustrado montonero, es a la inversa, porque es un ilustrado que elige contar la vida del gaucho y meterse a fondo en la humanidad del gaucho. Y comprometido con el proyecto urquicista, como Juan Bautista Alberdi, muy comprometidos con Urquiza en la Confederación Argentina, contra el Estado de Buenos Aires, el Estado mitrista. Ahora, fíjate vos que el gaucho que presenta Hernández no es el mismo gaucho el gaucho Martín Fierro de la primera entrega. De la primera entrega no es el de la vuelta. No es el mismo. Y a la vuelta presenta un gaucho ya domesticado. Domesticado. El que dice, claro. Que da consejos a sus hijos. Los busca. No es más pendenciero en las pulperías. No busca más a emborracharse y hacer todas esas cosas, sino que es el gaucho melancólico, el personaje anárquico que va galopando por la pampa tocando la guitarra. Sí. Y nos quedó esa imagen del gaucho. Porque Hernández quería darle también un mensaje a Mitre, ¿no? Para que Mitre deje de criticar tanto su libro. Y entonces él pueda permitir. Tuvo tiempo de 6 años de acomodarse. Exactamente, ahí. Sí. Y lo escribió frente a la Casa Rosada. Ahí había un hotel, lo escribió ahí, no lo escribió en el campo. Qué bárbaro, ¿no? Pero tenía conocimiento a fondo, ¿no? De la vida del gaucho. Sí, porque él peleó junto con el ejército urquicista de la Confederación. Claro. Y entonces Alberdi no peleó nunca, pero sí estaba comprometido política y diplomáticamente con el proyecto urquicista. Así que fíjate vos las contradicciones de la época, del siglo XIX. Quien mejor las expone es Sarmiento. Ahora, el más lúcido de todos los intelectuales de ese periodo fue Alberdi, sin ninguna duda. Fue Alberdi, aunque no escribió tan bien como Sarmiento. Claro, el tema es que quien tuvo la capacidad para contarlo fue Sarmiento, pero vos decís que el más... y el más lúcido fue Alberdi, porque Alberdi no lo escuchó Mitre, no lo escuchó Sarmiento, lamentablemente lo va a escuchar Roca, pero muy tarde, y no de la forma en que Alberdi hubiese querido. Alberdi después, pobre, muere loco en París. No lo escuchan porque Alberdi, cuando lee la tesis Civilización y Barbarie, mantiene una polémica en Chile en cartas, misivas que se mandan con Sarmiento, y empiezan tratándose bien y después se tratan muy mal. Porque Alberdi lo que señala es que la división que Sarmiento está haciendo, al final no va a lograr el objetivo, que era incorporar al país en el sistema mundial, en la cultura occidental, en la marcha de la historia del progreso. Porque nosotros no podíamos entrar a algo en el cual no contamos con los recursos y con la historia que ese mundo tiene, que Europa tiene. Entonces nuestra salida era una salida intermedia, una salida ecléctica que propone Alberdi. Propone mantener nuestra particularidad para entrar en una generalidad. Entrar en la generalidad, pero manteniendo nuestra particularidad. Wow, pasémoslo al presente a eso, ¿no? Porque Sarmiento quiere abolir la particularidad. Claro. Ese es el problema. Sarmiento quiere abolir la particularidad. Sarmiento es un radical, es intransigente. Sarmiento no tiene límites, es desmesurado. Lo fue en su vida, lo fue en su pensamiento, lo fue en su obra. Claro, en cambio Alberdi, fíjate vos qué inteligencia esta, porque tenemos que convivir con esas dos
partes que tenemos. Exactamente. Entrar al mundo globalizado hoy, qué desafío, pero manteniendo nuestra particularidad. Exactamente. Hoy nos haría falta un Alberdi, por ejemplo. Claro que haría falta. Esa es la salida. Por eso digo que Alberdi fue el más lúcido de todos esos intelectuales del periodo. Y hay una anécdota, fíjate vos que cuando Rosas leyó el Facundo, porque se lo hicieron llegar. Se lo hicieron llegar y lo leyó. Al restaurador. Y no se enojó con Sarmiento, se enojó con sus secretarios y sus... Ahí estaba el napolitano de Ángeles y todo el demás. Sí, de Ángeles, su poeta, claro. Rosas dice, ¿vieron? Este hombre me odia. Hablando de Sarmiento, ¿no? Este hombre me odia, pero hay que ver cómo escribe el odio que me tiene. Claro. Y ustedes no tienen ni la mitad de talento. Sí, se dice mucho, claro. Ahora que vos me contás eso, recuerdo que siempre decían, porque toda la buena literatura es en contra de Rosas, y decían, Rosas no tenía nadie, porque el único era de Ángelis. Exacto, que era un juntapapeles napolitano que no hizo gran cosa con la literatura. Entonces, no era un tipo de gran talento, era muy mediocre. Lo que trascendió fue siempre la literatura. Fue una lástima cuando Quiroga, ¿no es cierto?, le presenta a Juan Bautista Alberdi, se lo presenta a Rosas. Ahí Feynman contó mucho ese episodio. Claro, porque hubiese sido muy interesante que Rosas lo hubiese escuchado a Alberdi. ¿Qué pasó ahí? Cuando Quiroga se lo presenta a este joven filósofo, jurista, intelectual tucumano en Buenos Aires, que salía del salón literario de Marcos Sastre, la generación del 37, con Echeverría, porque el que fundó la tesis Civilización fue Echeverría con ese Matadero. Con el Matadero, imagínate, ahí están, qué bárbaro la caracterización de la barbarie. Los mazorqueros son los que están en la carnicería y el unitario es el que pasa con la silla de montar inglesa. En el Matadero, y termina, muriéndose allí en esa desangrado. Y ellos, los mismos mazorqueros dicen, murió de rabia el salvaje unitario. Murió el salvaje unitario, ¿no? Ese el Lord Byron de las Pampas, como le decían a Echeverría. Quería convertirse en eso. Qué increíble, ¿no? La generación del 37. Y esa generación, y bueno, todos estos escritores que... Fue una lástima, Analía, que cuando Quiroga se lo presentó a Rosas, a Alberdi, ¿no?, él gestó ese encuentro, Rosas Alberdi. Alberdi le va a proponer, porque Alberdi en ese momento era rosista. Porque, Alberdi vio Rosas es el que está estableciendo el orden. Ese orden que había establecido en la Confederación hizo que las provincias prosperaran económicamente. El desarrollo, el comercio con Inglaterra era extraordinario. El desarrollo que trae esto que decís vos. Muchos dicen, Rosas se fue a morir a Inglaterra en su exilio en Southampton y siempre se llevó mal con los ingleses. Nunca se llevó mal. Se llevaba mal con los franceses, pero no con los ingleses. Se llevaron mal cuando, después en la vuelta de obligado, ¿no es cierto?, cuando pone las pautas para el comercio. Ahí empezaron los problemas. Pero el problema con los particulares ingleses nunca representó mayor importancia, en serio. Ahora, cuando Alberdi y Rosas se entrevistan, fue una lástima que se rechazaron mutuamente, porque no se hicieron entender. La testarudez de don Juan Manuel hizo que no lo escuchara a Alberdi, y la timidez de Alberdi hizo que no se pudiera hacer entender con Rosas. Juntos hubiesen hecho otro país. Uno era el orden, la fuerza, y el otro el pensamiento. Estamos a tiempo, Ariel, la Argentina, de tener una alianza entre un Rosas y un Alberdi. Tendrían que surgir, no es fácil, ¿no? Y eran gente muy comprometida con su época, ¿no? Fíjate vos que después, comprometidos con su época. En el exilio de Rosas, Alberdi lo encontró. En una misión diplomática que le encarga Urquiza, Rosas y Alberdi se encontraron en el exilio en Londres. ¿Y qué habrá pasado en ese encuentro? Cuando Alberdi se hizo antirrosista, lo expulsa Rosas, lo lleva, se va a Montevideo. En Montevideo escribe cosas, muera Rosas, por ejemplo, hay que matar a Rosas, sobra santa matar al tirano. Y después, cuando se encuentran en Londres, Alberdi ve a un anciano pobre, y se abrazan. Alberdi empiezan a conversar.
Mira, tarde, lástima. Fue una tarde, sí, fue muy tarde. Pero fíjate vos las contradicciones que hay en nuestra historia que la enriquecen más todavía. Y es esta postura, civilización y barbarie, porque no es ni la civilización ni la barbarie, deben convivir. Y el que más entendió esa postura fue Borges en el siglo XX. Y ahí llegamos a Borges. Bueno, a Hernández lo pasamos medio por arriba hoy, pero llegamos a Borges. A ver. Porque Borges... Metamos a Borges en todo esto. Claro, vos querías hablar de Hernández. No quería. Seguimos con Borges. No, te quiero decir que porque, te vamos a ofrecer un micro para que hablemos de todos estos temas. Dale, ahí está. Claro, el gaucho anárquico, solitario y romántico de Hernández, ¿no es cierto? Es ahora un gaucho que a las clases ilustradas de Buenos Aires, las clases liberales les gusta. Porque ya no es un gaucho montonero. No, claro. No es un gaucho que siga a un caudillo. Es un gaucho bohemio que toca la guitarra, come asados y toma vino. Exacto. No molesta. No molesta. No está más politizado. No está más siguiendo la montonera de un caudillo. Claro. Por eso el libro, el Martín Fierro de Hernández, es ensalzado como el libro de la literatura nacional. ¿Por qué? Porque acá hay un discurso basado en el orden. Fíjate entonces la importancia que tiene el texto literario. Claro, importantísimo. Ahora que lo decís, recuerdo haberlo escuchado a Feynman decir eso en una oportunidad en el Teatro Verdi en Villa María, estuvo dando una charla, y él dijo, nuestro libro de cabecera tendría que ser el Facundo y no el Martín Fierro. Exacto. Porque el Martín Fierro, él dijo esto, coincide con Borges. Claro. Un gaucho derrotado, un gaucho que ya no lucha más. Exacto. Y claro. Es un gaucho que se presenta como un anárquico, un bohemio romántico que vaga por las pampas. Claro. Y encima en un campo que ya se está alambrando y que pasa la economía de explotación capitalista. Exacto. Y él ya no tiene más nada que hacer ahí. Sí. Entonces Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, en la década del 30 lo ponen como el ideal de nacionalidad. El ideal de nacionalidad y todos vamos detrás. Exactamente. Y en realidad la tradición. La riqueza está en el Facundo. Y la riqueza está en el Facundo. Ahí está. Borges como nadie lo entendió. Claro. Está en el Facundo. ¿Por qué? Porque ahí Borges descubre, porque Borges juega en su literatura, en su obra, con la tesis civilización y barbarie. Ahora, quien más la entendió fue Borges, con la mayor claridad posible. Porque Borges llega a esta conclusión, para decirlo sintéticamente. A ver, dale, vamos a Borges. Borges dice... Yo odio a Rosas, odio a Perón, odio a los negros, odio a los caudillos, odio a los indios. Ahora bien, yo sin ellos, ¿qué soy? Sin ese odio, ¿qué escribo? ¿Qué soy? ¿Sobre qué escribo? Sí. ¿Sobre qué batallo? ¿Cuál es mi lucha? Y ese es el problema que tiene la civilización. Claro. Si no tiene una barbarie, ¿cuál es su razón de ser? Claro. Es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Claro. Ahí está la dialéctica. La civilización necesita de la barbarie para existir. Exactamente. Entonces Borges dice, si ellos no existieran, ¿yo qué soy? ¿A quién critico? ¿Cuál es mi razón de ser? Claro. Y ahí es el odio que le siente a Perón. Porque dependo de él para basar mi existencia. Es como le pasa, claro. Y es lo que le pasa también a Sarmiento. El del odio que le tiene lo ensalza tanto al Facundo. Porque lo admira en el fondo. Porque en el fondo lo admira. Porque en el fondo el civilizado admira al bárbaro. Qué barbaridad. Pero en el cuento El Sur... Sí. El cuento El Sur de Borges, que para muchos es el mejor cuento de Borges, él mismo lo dice, del año 52 es ese cuento, y después está en ficciones. En ficciones. Sí. El cuento pasó a ficciones, lo publicó en el diario La Nación y está en ficciones. Ahí Borges analiza el tema civilización y barbarie con Juan Dalman, que es él. El personaje Juan Dalman es un alter ego. Un alter ego de Borges. Y claro, es Borges. ¿Qué pasa? Juan Dalman tiene corto de vista, tiene problemas en la vista y tiene un accidente casero. Y le pasó al propio Borges. Lo llevan a una clínica. En una clínica lo atienden, le dan los cuidados de la clínica hasta que se restablece y entonces se va a su estancia en el sur a descansar. ¿No? La estancia pasa por un almacén rosado, come algo, ¿no es cierto? Y allí tiene un altercado con algunos gauchos que estaban jugando las cartas. Claro. Lo cuento sintéticamente la historia. Entonces alguien lo reta a duelo y Juan Dalman tiene que salir a la pampa a pelear. A pelear a la pampa. Pero cuando el pulpero, el patrón, le dice, Dalman, no le haga caso,
Entonces Dalman se pregunta, ¿y cómo sabe que yo me llamo Dalman? Claro. Entonces Dalman ahí descubre que está muerto, que había muerto en la clínica. Entonces, ¿qué pasa? Borges está internado en la clínica, también le pasó. Entonces, la clínica le propone la muerte de la civilización, que es la muerte en una cama, claro, con muere cables. en la civilización. La muerte de la civilización, de la ciencia, ¿cuál es? Porque es algo que nos toca a todos, pero es la muerte en una cama con los sueros, qué sé yo, los cuidados, las inyecciones, las enfermeras. Y él en su los fantasía médicos. quiere la otra muerte. Él ansía la otra muerte, la muerte romántica. La muerte romántica. La y muerte Borges de siempre los lo dijo. bárbaros, la Claro. muerte de los compadritos, de los gauchos, de los malevos. Es una muerte válida. Y Borges decía que él estaba Qué escindido, cosa, ¿no? claro, entre los Borges y los Acevedo, como decía él, de la familia materna, Claro, que exactamente. en realidad, bueno, él admiraba y envidiaba el coraje del gaucho y Los dos linajes. y los dos linajes, y los enfrentamientos a cuchillo, y que están tan presentes en sus cuentos, ¿no? Bueno, el cuchillo es una representación peñana en Borges. Claro, Es eso. eso diría la para crítica psicológica. Un freudiano ahí puede... Claro. Y se han hecho muchos estudios sobre Sí. eso. Y también en el poema conjetural. Sí, que me dijiste que habló sobre eso. Claro, porque el poema José conjetural Pablo. Ujú. de Feynman, el análisis que hace es justamente... se da en un momento preciso, en el año 43. En junio del 43 se produce el golpe de Estado que después va a llevar a Perón a su carrera política, un golpe de Estado nacionalista. Un mes después, en julio del 43, Borges publica también en el diario La Nación el poema conjetural. En el poema conjetural es un monólogo, ¿no es cierto?, sobre qué pudo haber pensado Laprida, el que declaró la independencia, ¿no es cierto?, el prócer que declaró la independencia en Tucumán, cuando la montonera de Aldao en el 28 lo asesina, del fraile Aldao ¿Qué en pudo haber Mendoza. pensado? Estas conjeturas. Estas, por eso el poema conjetural. Entonces, Claro. Borges ve que volvieron a triunfar las montoneras de Aldao, las montoneras federales nacionalistas en el 43, en 1943. Otra vez. Otra vez. Entonces dice Otra en vez el poema, los bárbaros vencen, los gauchos ganan. Otra vez ganan los bárbaros, otra vez Claro, vencen. porque vencen otra vez esta gente, ¿no es cierto?, que viene a cambiar el modelo liberal. Entonces, Borges es un representante de los intereses mitristas, liberales, aunque él se presente siempre como un anarquista. Sí, él es un, como vos decís, representante Un claro del exponente. mitrismo, del liberalismo, con todas sus contradicciones, ¿no? Es un claro exponente de esa Buenos Aires culta y Sí, civilizada. absolutamente. Entonces ve en el golpe de 1943 que esa Buenos Aires corre riesgo, ese país corre un profundo riesgo. Entonces escribe ese poema conjetural y hace ese paralelismo entre la muerte de Laprida con la muerte de ese país que se produjo en el 43 y es el arribo del peronismo. Claro. Y entonces Feynman contó una anécdota cuando Es terminó- profundamente antiperonista el Borges y el, sí, y claro, el poema conjetural. Y el poema conjetural Claro, es totalmente claro, antiperonista. claro. Es un panfleto contra Es un el peronismo. panfleto contra el peronismo. Lo mismo que va a ser pocos años después, en el 46, ya 3 años después, Julio Cortázar con Casa Con Tomada. Casa Tomada. Entonces fíjate Claro. vos como los En realidad Julio Cortázar como un escritor representante de la izquierda más bien, ¿no? Porque él, la izquierda más intelectual, ellos son dos Fíjate que hermanos. se hace de izquierda Cortázar en los 60, ¿no? Este Cortázar de los años 40 y 50 es muy antiperonista. Es antiperonista. Bueno, la izquierda argentina fue siempre Es que la anti- izquierda antiperonista, la izquierda argentina es antiperonista. antiperonista y él justamente lo que critica en Casa Tomada, estos dos hermanos, que claramente hay una clase social allí representada, que leen literatura francesa y que, Claro. bueno, y que sienten esta Argentina tomada por el peronismo. por ¿no? voces que son amorfas, que no se sabe de dónde No salieron. se sabe de dónde Es una salieron. metáfora sobre el 17 de octubre, cuando las masas toman la plaza de Es Mayo. fabuloso Casa Tomada, Claro. es realmente es una gran metáfora, ¿no? Una gran alegoría, podemos decir. Es una alegoría, del- claro, porque es del una país. metáfora muy compleja. Sí. Fíjate que en el 45 Feynman nos contó esa anécdota de Borges. Él fue a los festejos en la La historia viviente de Plaza Feynman. San Martín, claro, en Plaza Ujú. San Martín. No, Borges fue, Feynman no lo vio, ¿no? Pero Borges fue
a festejar el final de la Segunda Guerra Mundial en la Plaza San Martín, y se llenó de gente. Y Borges va a salir a decir: jamás pensé que algo bueno salía de una multitud. Ahí está, claro, ahí está su pensamiento antimultitud. Por eso odia el fútbol. Claro, Maradona, ¿quién es? Dijo una vez que le preguntaron, ¿qué piensa de Maradona? ¿Quién es Maradona? Dijo él en un reportaje. Algún autor portugués. Todo ese tipo de algún autor portugués. Que no conozco. Toda esa ironía en contra de lo popular, antipopular, antiperonista, antipopular. Fíjate, claro, vos que te decía el fútbol, la política, los espejos y la copulación son cosas diabólicas porque multiplican a las personas. Tremendo, tremendo, Borges. Bueno, bueno, y lo pinta de cuerpo. Ahora, por culpa de esas declaraciones, Analía Feynman también contó el Borges de los años 60 y 70 y 80. Claro. Entonces, que por culpa de ese tipo de declaraciones se perdió el premio Nobel de literatura. Y sí, porque ya se queda fuera de época. En no los se da años cuenta, 70, claro, esas declaraciones tan políticamente incorrectas, claro, con los desaparecidos, las torturas, y cuando se va a entrevistar en los 70 con Pinochet a Chile, no, tremendo, allí ya metió la pata hasta por acá. Sí, es una lástima porque un gran escritor, exactamente, y ahí le negaron el premio Nobel que nos representaba en el mundo, porque sí, Pinochet tenía una imagen negativísima en todo el mundo, ¿no es cierto? Y va y se entrevista con Pinochet, y encima sale a decir que Pinochet es un caballero. Calculá, Pinochet cuando tenía ese material, lo explotó. Miren con quién me junto yo. Bueno, a eso le costó el Nobel a Borges. Después se arrepintió. Después encima va a almorzar con Videla. Sí, no hizo todo lo que no tenía que hacer. Todo lo que no en esas cosas que tenía con la izquierda. Después, en los 80, con la vuelta a la democracia, fíjate que en el 83 va a decir cosas como: la democracia es el abuso de las estadísticas. O la dictadura de las estadísticas. Y después va a llorar con las madres de Plaza de Mayo, y nadie le creyó. Y ya nadie, claro, él trata de revertir esa imagen que tenía antipopular y sobre todo una terrible error, ¿no? Porque quedarse pegado con la dictadura. La pregunta es: ¿por qué un intelectual de tanta altura, con tanto peso y con tanto renombre internacional, cometió esos errores tan... Porque a veces el odio supera el amor. Yo creo que y a la inteligencia. Bueno, justamente el soneto Buenos Aires, donde dice eso, ¿no? Claro. No nos une el amor, sino el espanto. Claro. Será por eso que la quiero tanto. Claro. Esto no quita la genialidad en Borges, no la quita de ninguna forma, pero sí, ese Borges de declaraciones públicas fue a veces hasta vergüenza ajena causaba en ese momento, cuando Feynman también lo aclaró muy bien a eso, ¿no? En esos encuentros, porque eso no solo que le cuesta el Nobel de literatura, sino que también deja muy mal parada la cultura argentina, ¿no? Porque Borges era muy la cara que tenía el país, ¿no es cierto? La cara de la cultura argentina. Sí, siempre nos decían, en el mundo nos conocen por Maradona y por Borges. Claro. Y va a decir semejantes cosas, lo cual fue tomado muy mal, ¿no? Y fueron declaraciones irritantes las que hizo. Y es una lástima porque fue el escritor, el más argentino de todos los escritores. Y sí, es una lástima realmente. Bueno, Ariel... Y el otro tema fue Rodolfo Walsh. Bueno, nos quedó Rodolfo Walsh. Sí, Rodolfo Walsh fue un hombre comprometido con su época totalmente. Desapareció en la última dictadura cívico-militar. Sí. Como un intelectual que era nacionalista, católico, antiperonista, se transformó en un marxista militante en la CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro, ¿no? Y hizo ese paso, esa transformación hasta terminar en Montoneros, ¿no? Esta relación que hay entre el catolicismo y Montoneros es muy interesante. También. Sí. Hay un mesianismo ahí también, ¿no? Claro, la salvación queremos. Y hay una cosa ahí muy metida en lo que tiene que ver con la teología de la liberación, los años 60, el padre Mujica, esa prédica, ¿no es cierto? Primero resolver los problemas materiales para después encarar los problemas espirituales.
¿no es cierto? Claro. Entonces la relación entre el catolicismo y la política es muy notoria, muy evidente en Walsh, y después es claro el compromiso político, la carta abierta a la junta militar. Sí, eso fue jugarse la vida, realmente. Se jugó la vida totalmente, y antes de hacer eso, ¿no es cierto?, Operación Masacre sobre los fusilamientos en el 56, que fíjate vos, y algo que a muchos no les puede no gustar, los peronistas nunca se ocuparon de investigar cuáles habían sido los fusilados en el 56, la resistencia peronista después del 55. Lo hace un hombre que viene de la izquierda. Lo hace Rodolfo Walsh con Operación Masacre, que anticipa a Sangre Fría de Truman Capote. De Truman Capote. La real fiction, ¿no? De hacer una novela con datos de la realidad. Una novela basada en hechos totalmente reales. En hechos reales. Y hacer la investigación con el cuento Esa mujer sobre el itinerario del cadáver de Eva Perón. Altamente recomendables todos estos textos literarios, ¿no? La verdad que tenemos que leer más, Ariel. Creo que eso es lo que nos pasa. Bueno, claro, lo que pasa es que hay que entender, Analía, que el texto literario es una continuación de la política, con otros elementos. Claro, con otros elementos. Sarmiento lo entendió muy bien. Sarmiento, Borges y Rodolfo. Bueno, hoy tal vez sería, sin quitarle el espacio al texto literario, una continuación viene con la ficción. También se le suma la ficción televisiva, la ficción hoy por hoy también a través de internet. Me parece que la ficción audiovisual, desde el audiovisual también viene de todo esto de tratar de extender. Pero bueno, la base de la creación y la exposición de las ideas está en el lenguaje escrito, ¿no? Por eso está en el lenguaje texto escrito. Literario. Sí. No, obviamente tiene el lenguaje, la obra literaria tiene que estar escrita, obviamente. Claro, por eso y lo que trasciende, porque estamos hablando de temas totalmente actuales que están contados ahí. Están todos contados ahí. E interpretación, ¿no? Sí, bueno, acá Andrea, que la tenemos detrás de cámara, ella nos tira acá alguna pregunta que yo se la voy a traducir. Andrea me contó algo, te cuento, Ariel, es súper interesante, la estamos pasando re bien, así que vamos a tener que hacer una columna, no va a quedar otra. Bueno. Ojalá que la gente se prenda y que le guste claro. este tipo de programa y de micro que vas a hacer vos. Andrea me pregunta algo acerca de los kioscos, que vos conversaste con ella, de la función que tenían los kioscos. Los biblioquioscos. Los biblioquioscos, sí. El neologismo que inventamos en las orillas. Sí. Neologismo, biblioquiosco. Sí, una nueva palabra. Bueno, esa es una forma de leer también, ¿no? De invitar a la lectura, sigue siendo. Sí. Claro, sí, los anarquistas, claro. Yo hablaba de eso, justamente del tema de los anarquistas del final del siglo XIX y principio del siglo XX, cómo llevaban, ¿no es cierto?, el libro a los talleres, a las fábricas, ¿no es cierto?, y entonces acercaban a los obreros, les enseñaban a leer y les acercaban el texto literario, así de forma libre, espontánea, ¿no? Y competían con el Estado, que también lo estaba haciendo, pero de forma oficial, claro. Con bibliotecas populares. Claro, el libro importante tanto para la revolución como para el que quiere conservar. Claro. Fíjate, viste que los habanos se llaman Montecristo. Se llaman Montecristo, los famosos habanos cubanos. Ajá. Porque cuando los trabajadores, no sé cómo se llaman, los que hacen los habanos en el siglo XIX en Cuba, estaban armando los habanos que después la isla exportaba, ¿no es cierto?, le leían El Conde de Montecristo, la novela. Y como les gustó tanto la novela, entonces le llamaban los Montecristo. De ahí viene la marca de los habanos. Marca de los habanos cubanos. Sí. Y sí, la literatura está siempre presente, ¿no?, en todo lo que contamos. Hay que promover más la lectura y bueno, y que sea accesible para todos también. Bueno, sí, esa es la idea, la accesibilidad al libro y al texto literario, a la interpretación. Sí. Porque ahí está la clave, ¿no es cierto? Ahí está la clave, la mediación. Alguien tiene que mediar para interpretar todo esto. O sea, ¿qué es lo que está escondido en el texto? Te voy a proponer algo, Ariel, para una próxima. Podemos venir aquí con el texto literario y desentrañar algunos fragmentos. ¿Cómo no? Me gusta esto porque
le damos a la gente que está escuchando la posibilidad de leer mientras está haciendo otra cosa. No tienen tiempo de leer, nosotros les leemos un poco. Sí. Y bueno, y vamos analizando lo que se lee, ¿te parece? ¿Cómo no? Sí, Bueno, me encantaría hacerlo. Está Aparte bueno. con Borges es muy fácil hacerlo, no es fácil hacerlo, pero No es sí, fácil hacerlo. es fácil no, en vamos a el decir. tema del tiempo, porque todo lo que escribió Borges es corto. Es breve, sí. Sacando algunos cuentos, es tipo corto. Tlón, Y Nukbar, según Urbis, Feynman Tardes. es corto, no pasan las 10 páginas las obras de Borges. Ah, no. ¿Sabes por qué? Una por la ceguera y otra Claro. por la vagancia. Bueno, un escritor fue muy prolífero para ser vago. Sí. Aunque se dedicaba solo a eso, ¿no? Lo Vamos que a pasa decir. que, claro, Feynman lo que hablaba, ironizaba que la novela lleva 1 año, 2 años. Claro. escribirla. Entonces, un buen cuento inspirado le llevaba 1 noche. Claro, sí, ahí está. Entonces, Borges se dedicaba a eso. Le damos a Borges. Sí, bueno, no, pero es el gran escritor, Sí, pero sí, bueno, sí. no es que le da... que No, lo la criticamos. verdad que Pero- es el gran escritor, pero bueno, también tenemos que se tiene que hacer cargo póstumamente, en este caso, de los errores que cometió. Bueno, tuvo su castigo fue no recibir el Nobel, ya Claro, fue mucho, sí, y eso le dolió sí, muchísimo. sí. Mm. Eso le dolió muchísimo y encima, claro, es como dijo Feynman, bueno, y con esto podemos sintetizarlo. Borges era una señora gorda de Recoleta. Pensaba tal cual, como una señora gorda que toma el té a las 5 de la tarde. Políticamente era eso. Políticamente era eso. Y claro, como decía, la contradicción de tanta intelectualidad. Rodeado y ahí, de su madre toda la vida, de su hermana, Sí. de esas señoras paquetas, ¿no es cierto?, ahí de Barrio Norte. claro. Entonces, claro, y era una familia Sí. bien venida menos, los Borges. Y tenían ese tipo de relaciones. Manucho Mujica Lainez. Claro, que entre ellos dos, no, Manucho no, perdón, me estoy confundiendo con Bioy. Bioy, que tiene esas Casado. cartas que se publicaron que se burlaban de toda la gente, ¿no? Hoy leí, hay unas partes justamente, amigos y amigas entrañables de ellos, cómo los criticaban por la espalda. Que los criticaban en esas Eran- cartas, se a la burlaban vida, de eran los amigos. sumamente crueles. Sí, crueles. Crueles, sí. sí. Borges y Bioy, los Cosas dos. que dicen los dos, sí. Sí. Muy cruel. No, Manucho era un personaje así también Sí. de la alta sociedad, pero me parece que un poco más querido, no sé si tenía esta... Claro, porque en una declaración Mujica Lainez dijo que él ya no se sentía tan antiperonista Claro, como en un Tampoco- principio. Ahora sí tuvo unas declaraciones en el 76, 67, 8 por ahí, en España desagradables. Cuando sí, con el tema un de la periodista dictadura. le preguntó a Mujica Sí. Lainez, fíjate vos, Mujica Lainez, hablamos de Bomarzo, todo eso, le preguntaron si desaparecían intelectuales en la Argentina. ¿Y sabes qué contestó Mujica Lainez? Le preguntaron sobre Haroldo Conti. Qué terrible, qué terrible, qué contestó Mujica Lainez. Increíble lo que dice. No, ningún intelectual en la Argentina desapareció. Terrible. Dijo así: Cortázar está en París, Borges está en Buenos Aires, lo acabo de ver antes de venir acá y yo estoy acá. Eran los únicos intelectuales que él reconocía. Fíjate vos, ¿cómo contestar una Terrible. cosa de esa, no? Así que era más o menos igual que Borges y Bioy. Fíjate Yo lo vos tenía un que- poco... Sí, fíjate vos, ¿no? Sí. El padre Sí. Leonardo Castellani, que ya no se lee más, no lo leen ni los gatos ya, pero en ese momento era un escritor bastante renombrado, se leía en los 30, 40, 50, escribió muchos cuentos policiales. Castellani también va al almuerzo con Videla, van el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, va Borges, va Sábato y va Leonardo Castellani, ¿no? Y Castellani le preguntó a Videla sobre Haroldo Conti, dónde estaba. Y el otro ya estaba desaparecido. Ya estaba desaparecido, Haroldo Conti. Sí, ya estaba fue uno de los primeros desaparecidos, porque el Castellani había sido profesor. De Haroldo. Sí. Y fíjate vos, ¿no?, cómo esa época, ¿no?, como a veces lo de Hannah Arendt, ¿no?, la banalidad del mal. Se naturalizó la muerte, ¿no? Entonces los argentinos nos habíamos acostumbrado tanto a la violencia, a la tortura, a la muerte, que eso ya prácticamente no era noticia alguna. No, qué bárbaro. Qué increíble. Bueno, qué terrible. Bueno, Ariel, la verdad Como que... ahora se naturalizó la pobreza. Como ahora se naturaliza. Hoy escuchaba un informe, 48% de los niños, un informe que salió a la luz,
viven en la pobreza, niños y adolescentes. Es terrible el informe porque justo, bueno, da cuenta de esta situación terrible en la que estamos viviendo, naturalizada, como decís vos. Claro, y es lo peor porque la naturalización es la impotencia. Claro, o sea, y aparte sin posibilidades, claro, es la impotencia. Sin posibilidades porque decía estos niños que acceden a la educación, pero acceden y ¿qué obtienen allí? Algunos acceden, otros no, pero encima, por eso hablaba de la pobreza en todo sentido y de qué futuro tienen garantizado, ¿no? Estamos hablando de la mitad de los niños y adolescentes del país. Terrible. Claro, sí. ¿Qué futuro tiene el país? ¿No? Claro. Y sí, cada vez más. Pero bueno, yo voy a decir una cosa para terminar un poco ya con esta conversación. Me parece que cuando uno mira la historia y todo esto que hablamos hoy, le da como una mirada optimista, porque uno encuentra, o sea, si bien ves esta situación terrible y a uno le parece que siempre todo va a ir para mal, pero vos ves que esto viene desde hace mucho y que tenemos que hubo mentes y que hubo personas que, como vos nombraste un Alberdi, por ejemplo, sí. que pudo haber en conjunción con un Rosas pensado un país distinto. Yo creo que si miramos para atrás, bueno, vemos que existen estas posibilidades, ¿no? Y de saber que tenemos que entrar en un mundo muy difícil, un mundo globalizado donde hay que ver cuál es el lugar que nos toca, pero manteniendo nuestra particularidad. Y me parece que esto de mirar hacia atrás nos puede permitir encontrar respuestas. Por supuesto, sí, esa es la idea de los cursos que había hecho con Feynman, es esa, y que van a continuar, por supuesto, ¿no? Porque ahí en la historia no se resuelve solamente el pasado, se juega el futuro. En la historia se juega el futuro. Hay que volver a mirar. Sí. Se juega el futuro porque vos podés hacer paralelismos, sí. ¿No es cierto? No es que uno crea en las leyes causales, ¿no es cierto? Y que se cumplen a rajatabla, ¿no? Pero sí podés jugar con la experiencia, ¿no? Claro, no podemos ignorar la experiencia que tenemos como país. Como individuo no la podemos no la podemos ignorar como individuos. Un psicólogo, ¿qué le cuenta? Toda la historia. Para poder resolver lo que para poder saber lo que va a venir, tenés que mirar para atrás, querido. Sí. Así te dice el psicólogo. Así dice. Y bueno, la Argentina necesita un psicólogo, Ariel. Así dice mi filósofo preferido, Søren Kierkegaard. Dice eso, la vida solo puede entenderse cuando se mira para atrás. Claro. Pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Muy buena. Bueno, muy bueno. Me gustó esto para cerrar con una mirada así más esperanzadora, optimista. Más optimista. Ariel, muchas gracias. Creo que nos hemos extendido mucho. Pedimos disculpas a la gente si nos hemos pasado, pero bueno. Para mí pasó volando. Para nosotros pasó volando y esperemos que haya una audiencia que también lo haya disfrutado. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por tu presencia y ya vamos a estar armando